En el presente video vamos a recordar, como lo hacen todos los paraguayos los 24 de julio, el natalicio del mariscal Francisco Solano López. Recordemos entonces, todos los 24 de julio, el pueblo de Paraguay, vamos a ir anotándolo, recuerda el nacimiento del famoso mariscal Francisco Solano López, que nace, vamos a agregarlo, en el año 1827. Ahora bien, ¿dónde nació? Bien sabemos, en Paraguay, pero en la ciudad de Asunción. Vamos a ir anotando, vamos a hacer un repaso sobre su vida. Y les cuento que Francisco Solano López fue ni más ni menos que el hijo del primer presidente constitucional de la República Guaraní. El señor que estamos viendo aquí, que es ni más ni menos que Carlos Antonio López. Vamos a anotar entonces el dato que Carlos Antonio López fue el padre, quien fuese a su vez el primer presidente, un dato importante, constitucional de esta República Guaraní. Muy bien, sigamos adelante. Hagamos un repaso por su vida para ver por qué fue tan importante para la historia de Paraguay y por qué se lo recuerda todos los 24 de julio. Vamos a ir ya mismo a la siguiente pantalla para conservar otra imagen, para que ustedes lo vayan conociendo un poco más. Les cuento que Francisco Solano López recibe el grado militar de coronel a la corta edad de 19 años. Entonces, vamos a ir anotando por años. A los 19 años, ya hablamos de Francisco Solano López como un coronel. A los 26 años, les cuento, es nombrado jefe de comando del Ejército Nacional. Jefe entonces de comando, ni más ni menos que del Ejército Nacional. Pero sigamos adelante, porque a los 29 años se convierte ni más ni menos que en embajador. Así es, en embajador. Y luego se convierte en presidente de la República, sucediendo a su padre en 1862. Entonces, 1862 se convierte en presidente. Hecho importantísimo, como sabemos entonces va a suceder a su padre, hasta inclusive el año 1870. Francisco Solano López tuvo que enfrentar el periodo más difícil de la historia de su país desde la independencia allá por 1811. En efecto, Gran Bretaña, que no vio con buenos ojos la pertinaz voluntad de independencia de los paraguayos, les cuento, propició la famosa Guerra de la Triple Alianza. A ver, no solo por esto se genera la Guerra de la Triple Alianza, tenía otras causas, vamos a armar videos en Educatina correspondientes a este tema, pero digamos que Gran Bretaña hizo de lo suyo. Entonces vamos a ver una imagen muy lamentable, muy famosa también, de esta Guerra de la Triple Alianza. ¿Qué sucede? Vamos a ponerlo aquí. Guerra de la Triple Alianza, como decíamos, que sucede en el año precisamente 1864, es decir, durante la presidencia de Solano López, en la que les cuento rápidamente, Argentina, Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay. Entonces, Argentina, Brasil, Uruguay, aliadas, van a luchar ni más ni menos que contra Paraguay, es decir, la nación de Francisco Solano López. El resultado de este enfrentamiento, sí, como nosotros decíamos, Francisco Solano López tuvo que enfrentar un periodo muy difícil de su historia porque el resultado de este enfrentamiento fue desastroso para el país. Les cuento que el 65% de la población perdió su vida.
Entonces, 65% de la población pierde la vida. Miren qué hecho lamentable, qué guerra atroz. Sigamos adelante, ¿por qué? Porque a partir de ese entonces la reconstrucción de Paraguay fue muy, muy difícil, a pesar de la promulgación en el año 1870 de una constitución de corte liberal, hecho interesante también. Pero el gobierno de Solano López trajo consigo muchas críticas, inclusive les cuento que se lo acusó de establecer un periodo de terror en Paraguay debido a las cruentas ejecuciones, a muchas ejecuciones que se realizaron durante este periodo de presidencia del mismo, por ejemplo, pero se le ha agradecido, sin embargo, el haber llevado adelante un próspero, por ejemplo, desarrollo de la industria. Entonces, había muchas cosas que criticarle a Francisco Solano López, vamos a volver a una imagen de él, pero también había otras cosas que resaltar de su presidencia. Finalmente, les cuento, muere en este año. Muere en 1870 en manos de sus vencedores que invadieron y destruyeron su país, como vimos, matando a 2/3 de la población e imponiendo el proyecto liberal en la Cuenca del Plata, por medio de la Constitución. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido breve por la vida del mariscal Francisco Solano López, recordado todos los 24 de julio, claro está, en Paraguay y en muchos pueblos de Sudamérica.